Es un gusto saludarles nuevamente. Los graves abusos por humanizar a Dios. ¿Ha reflexionado usted en torno a esto? Todos aquellos abusos que se han cometido en el pasado, cuando el ser humano piensa que Dios es como nosotros somos y lo humanizamos. Nuestro estado evolutivo intermedio, o quizá un poquito más abajo del intermedio, nos lleva a cometer enormes errores, aún más en el pasado. Los conceptos sobre realidades superiores espirituales han sido usados maliciosamente para beneficio de unos cuantos poderosos. Hoy sigue ocurriendo, claro, aunque de otra forma. La religión, como institución, se ha aprovechado de la fe y el temor de los creyentes para consolidarse y beneficiarse del poder. En este proceso evolutivo incipiente, muchos seres humanos se vieron dañados hasta la muerte, en particular las mujeres. Las mujeres fueron víctimas de vergonzosos abusos por parte de los hombres. Estos abusos han ocurrido desde los primeros seres humanos en la tierra, que según el libro de Urantia fueron los andonitas, pues desde aquellos tiempos hasta el presente. A grandes rasgos, conocemos esos abusos y excesos de la religión católica a lo largo del tiempo, o de cualquier otro tipo de religión milenaria. ¿Cuánto sufrimiento humano ha habido a nombre de Dios o de Jesucristo o de cualquier otra deidad? No solamente en el medievo europeo, que todos sabemos esos abusos que hubo en la Edad Media, sino miles de años atrás. Las religiones han existido por milenios. ¿Cuánta gente fue torturada, a veces hasta la muerte, con una cruz encima de su cabeza? Fue tal la ignorancia humana y su poder terrenal tan alejado de la sabiduría espiritual, que él mismo, el ser humano mismo, se adjudicó representante de Dios, no solamente para juzgar, sino hasta para aplicar una sentencia, muchas de ellas horrendas, como la hoguera. La hoguera. Ciertos seres humanos han sido tan crueles que han usado a Dios para beneficio personal. Vaya que el cristianismo tremendamente distorsionado, pregonado por grupos humanos desde sus inicios, ha abusado de esta estrategia. Es una lástima que se haya usado a Cristo, a Jesucristo, este magnífico ser, para ese tipo de triquiñuelas, para este tipo de cosas horrendas que el ser humano se atrevía a hacer. Anteponía a Dios, anteponía a Cristo. Bien, sobre este tema deseo poner el dedo en un aspecto en particular. ¿Ha escuchado usted el término de ordalía? Ordalía. Seguramente muy pocos lo conocen. Cuando por primera vez lo leí, tuve que investigar su significado. Se me hizo una palabra tan rara, nunca la había escuchado. De hecho, el libro azul lo menciona en uno de sus capítulos. Nada más una vez, creo que es la única vez que aparece en el libro, ordalía. Sin duda, esta ordalía ha sido uno más de los, vamos a llamar, de los grandes errores, de los grandes abusos humanos para supuestamente impartir justicia. Errores perfectamente normales, dado un estado evolutivo, nuestro estado evolutivo. La ordalía es una institución medieval, pero esto se ha cometido
durante muchos milenios atrás. Pero quizás este término de la ordalía adquirió cuerpo, adquirió fuerza justamente en el medievo. También fue denominado el juicio de Dios. Ya con eso nos está diciendo mucho. Que invocaba e interpretaba la decisión de la divinidad a través de fórmulas ritualizadas, de cuyos resultados se deriva la inocencia o la culpabilidad del acusado. Es decir, cuando alguien acusaba a alguna persona de algún supuesto delito, se apelaba a este concepto jurídico de la ordalía para emitir una sentencia. Por ejemplo, se obligaba al presunto culpable a caminar sobre una plancha de hierro ardiente. Imagínense. Y esto solamente era para saber si era inocente o no. Entonces el supuesto culpable o el sospechoso lo hacían caminar por hierros ardientes, descalzo, obviamente. Si la víctima, al cabo de un tiempo, no presentaba síntomas graves en sus pies por las quemaduras, entonces era inocente. Pero, por el contrario, si la víctima presentaba ámpulas infectadas y otros efectos graves, entonces era declarado culpable. Y entonces tenía su castigo, más del que ya había sufrido con los pies quemados. Otra de las ordalías se le denominaba carda, que consistía en que cuando había sospecha de dos posibles delincuentes o acusados, cuando uno se acusaba a uno y el otro lo acusaba a su vez, estos eran llevados al templo del sacerdote, donde se tenía preparado un caldero de agua hirviendo. Entonces, según el ritual, le hacían besar primero la cruz y se rociaba a los involucrados con agua bendita. Y luego, los acosados o sospechosos metían los brazos al caldero hirviente hasta lograr sacar una pesada piedra que se hallaba en el fondo del caldero. Luego, se les vendaban los brazos. Al cabo de un tiempo, se les quitaban los vendajes, y aquel que tuviera menos lesiones era el inocente. El otro, el que tenía los brazos más dañados, además de sus lesiones, pues obviamente recibía un castigo. Este mismo proceso se aplicaba para una sola persona, para un acusado. Si las heridas sanaban rápido, entonces era señal de que Dios lo declaraba inocente. Si el conflicto involucraba a dos o más personas, se volvía en algo así como un duelo judicial. Un duelo judicial. Era una lucha entre los litigantes. Se suponía que Dios daba la victoria al que la merecía. La gente creía que Dios intervendría para impedir que se cometiera una injusticia. La ordalía terminó en civilizaciones más modernas entre comillas, en lo que conocemos como duelo. Duelo. Ganaría el inocente, ya que Dios le ayudaría. Muchos de estos castigos se aplicaban con gran facilidad a la mujer. Así es, a la mujer. Existe un pasaje en el Antiguo Testamento, de ahí la importancia de que esté en el Antiguo Testamento, que es muestra fiel del tipo de justicia que se aplicaba contra la mujer. Creo que vale la pena que lo conozcan, sobre todo por estar en un texto sagrado. El Señor habló
además a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se desvía y le es infiel, teniendo alguno relaciones carnales con ella, sin que su marido se dé cuenta, ni sea descubierta, se abre paréntesis, aunque ella se haya contaminado y no haya testigo contra ella, ni haya sido sorprendida en el acto mismo, se cierra paréntesis, y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celos sobre él y tiene celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, el hombre llevará su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 1/10 de una efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal de celos, una ofrenda memorial de cereal, un recordatorio de iniquidad. Entonces el sacerdote hará que ella se acerque y le pondrá delante del Señor, y el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro y tomará del polvo que está sobre el piso del tabernáculo y lo pondrá en el agua. Luego el sacerdote hará que la mujer esté delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos. Y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura que trae maldición. Y el sacerdote hará que ella pronuncie juramento y dirá a la mujer: si ningún hombre se ha acostado contigo, y si no te has desviado a la inmundicia, estando sujeta a tu marido, sé inmune a esta agua de amargura que trae maldición. Pero si te has desviado, estando sujeta a tu marido, y te has corrompido, y otro hombre que no es tu marido se ha llegado a ti, se abre paréntesis, entonces el sacerdote hará que la mujer jure con el juramento de maldición, y el sacerdote dirá a la mujer, se cierran paréntesis, 2 puntos, el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo se enjute y tu vientre se hinche. Y esta agua que trae maldición entrará a tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. Y la mujer dirá: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las lavará en el agua de amargura. Después hará que la mujer beba el agua de amargura que trae maldición, para que el agua que trae maldición entre a ella para causar amargura. Y el sacerdote tomará la ofrenda de cereal de los celos de la mano de la mujer y mecerá la ofrenda de cereal delante del Señor y la llevará al altar. Tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de cereal como su ofrenda memorial y la quemará en el altar. Y después hará que la mujer beba el agua. Cuando le haya hecho beber el agua, sucederá que, si ella se ha contaminado y ha sido infiel a su marido, el agua que trae maldición entrará en ella para producir amargura, y su vientre se hinchará, su muslo se enjutará, y la mujer vendrá a ser una maldición en medio de su pueblo. Mas, si la mujer no se ha contaminado y es limpia, quedará libre y concebirá hijos. Esta es la ley de los celos.
cuando una mujer que esté sujeta a su marido se desvíe y se contamine, o cuando un espíritu de celos venga sobre alguno y esté celoso de su mujer, entonces hará que la mujer se presente delante del Señor, y el sacerdote le aplicará a ella toda esta ley. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Vaya cosa, ¿no lo cree? Vaya cosa, ahí está en un texto sagrado. Vaya que hemos pasado tiempos difíciles como humanidad en el pasado. Aún ahora, por supuesto, son cosas diferentes. Pero esto me parece horrible. El sacerdote mezclaba agua bendita con las barreduras del templo. Imagine tan solo la cantidad de bacterias y toda clase de suciedad que se podían tener en el piso por donde circulaba todo tipo de personas. Imagínese cuánta mugre, cuánta heces fecales que traían en las suelas. No sé, en aquellos entonces pues la gente fácilmente escupía al piso, en fin. Y sobre todo en tiempos donde la higiene era escasa o nula. No me quiero imaginar ese cóctel de bacterias o virus entrando a un cuerpo humano. Veo difícil que, aun siendo la Virgen María o la mujer más pura del mundo, pudiera no inflamársele el vientre o el estómago o cualquier otro tipo de efecto como una tremenda diarrea por una infección y en consecuencia una severa deshidratación, efecto fundamental supongo para un enjutamiento. Enjutar es algo que se deshidrata, que se hace como una pasa, que se hace pequeño, que se agarrota por falta de humedad o si es un cuerpo, por ejemplo, una manzana se deshidrata, pues se hace así como una pasa. Eso es algo, el enjutamiento. Nos dice el libro azul que no es de extrañar que los hebreos y otras tribus semicivilizadas practicaran estas técnicas tan primitivas de la administración de la justicia hace 3000 años. Pero resulta sumamente asombroso que los hombres pensadores posteriormente retuvieran tal reliquia de la barbarie en las páginas de las Escrituras Sagradas. Bueno, en fin, trato de imaginar la cantidad de ordalías que se aplicaron contra personas inocentes y seguramente la mayoría de estas víctimas fueron mujeres. Lo peor es que estas prácticas no han desaparecido del todo. Si bien la ley oficial ya no las contempla, sería el colmo, estoy seguro que existen ciertas personas o grupos secretos o comunidades alejadas, rurales, quizá en África, en la misma América, no sé, en algunos países asiáticos y por ahí incluso no dudo que algún europeo, pues que aún tengan este tipo de creencias. Muchas de ellas las llevan a cabo mediante rituales. No cabe duda que el ser humano muestra su grandeza, para bien o para mal. Pues bien, hemos llegado al final. Si le gusta este contenido, como dicen todos los youtubers, dele like, comparta y suscríbase. Esa es la forma en que puede ayudar, porque cuando YouTube detecta los likes, detecta que la gente está comentando, que detecta que hay visitas, entonces lo considera un buen video y lo coloca en mejor posición. Le agradecería mucho que hiciera esto por el canal, porque el canal pues está creciendo y a veces creo que decrece. Entonces puede apoyar a este canal en ese sentido. Y pues dígame qué opina sobre estas prácticas. ¿Conoce alguna más?
Hay muchas, yo leí varias. Si usted conoce alguna, pues coméntelo, compártalo. Pues muy bien, soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.